¿Qué tal, amigas y amigos del litoral de los poetas de la provincia de San Antonio? Sala Ciudadana, sala de periodistas, que no tiene otra misión que ustedes voten las próximas elecciones en forma libre e informada, y para tal efecto entrevistamos a candidatos, ya sea a concejales, a alcalde, a la convención y, y también a los que dirigirán la provincia que reemplazan a los intendentes, los gobernadores. En esta oportunidad tenemos un candidato que por títulos y currículum no se queda atrás, sobre todo en educación. Eh, Su nombre es Cristian Beley, nacido y criado aquí en la ciudad, puerto de San Antonio. Eh, Miriam, por favor, Miriam Carmen, por favor, presenta a Cristian Beley. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias, Cristian, ¿no?, por acoger nuestra invitación a Sala Ciudadana. Bueno, claro, Rafael dijo, ¿no?, nació y criado en San Antonio. Cristian es doctor en educación de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es sociólogo de la Universidad de Chile, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En 2017 fue declarado hijo ilustre en San Antonio, y sus temas, sus preocupaciones fundamentales tienen que ver con la educación, la desigualdad, la pobreza y la no discriminación contra niños y niñas. Él es candidato a la Convención Constituyente por la lista Apruebo Dignidad. Él es independiente, pero va apadrinado en el cupo del Partido Revolución Democrática del Frente Amplio. Estamos entonces con un candidato, ¿no es cierto?, que del distrito número 7 a la Convención Constituyente, que corresponde a las siguientes comunas: Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Villa del Mar y las islas Juan Fernández y Isla de Pascua. Bien, presentado entonces con un breve resumen, ¿no?, en aras del tiempo, Rafael, te dejo la palabra. Gracias, Cristian, por asistir a Sala Ciudadana en forma virtual. Un gusto. Cristian, 6 eminentes, destacados premios nacionales apoyan su candidatura, entre ellos el sociólogo Garretón, Sergio Campo, el destacado periodista, y entre otros, que se me queda en el tintero. Aparte de estos destacados personeros, premios nacionales, ¿quién más lo apoya, ya que usted va como independiente? ¿Cuál es su línea política? También me gustaría saber. ¿Independiente de quién? Bueno, muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Miriam. Un gusto estar conversando con ustedes y por su intermedio con todas las vecinas y vecinos del litoral de los poetas y de las poetisas. Mira, yo llevo muchos años trabajando en el campo de la educación. Entonces, en el mundo de la educación, en realidad, hay mucha gente que me conoce por mis colaboraciones. Yo he formado profesores, he hecho mucha investigación también, muchas publicaciones, y he participado también, no he sido un académico de biblioteca, sino que de mucho terreno. Así es que he participado también en muchas discusiones de las leyes, de las políticas, pero también he visitado muchas escuelas y liceos. Entonces, fue de ese mundo que me motivaron para participar en el proceso constituyente, en el entendido de que sin educación no hay constitución, como nosotros decimos, no solo porque la educación es muy importante como derecho, es muy importante dentro de la articulación de derechos, después vamos a conversar de eso, sino porque en realidad sin los movimientos estudiantiles probablemente no hubiéramos llegado al movimiento social que derivó en la nueva Constitución. Entonces yo creo que por eso, pensando que la educación tenga una relevancia en el debate constitucional, es que todas estas personas me motivaron a participar. Y en términos políticos yo soy independiente, no solo de los partidos políticos. Por lo pronto no tengo ni empresarios ni poderosos detrás. Soy independiente también de ellos y de ellas. Y no voy apadrinado por Revolución Democrática, sino que
a mí me pareció que dentro de la lista, dentro de las opciones de las personas que estábamos por cambiar la Constitución, era importante que convergiéramos en una o dos listas máximo para que las personas que estaban por mantener la Constitución actual no se vieran sobre representadas. Entonces, por eso a mí me pareció importante ir dentro de una lista como independiente. Pero yo soy independiente en el sentido también de que nunca he ocupado cargos públicos, nunca he tenido cargos de política ni he tenido militancia. Sí, yo te diría, me apoya, espero, un gran, amplio mundo de la educación y, por supuesto, muchas vecinas y vecinos de San Antonio. Pero, por ejemplo, su corazón está con qué candidato a gobernador usted se aproxima sus ideales. Mira, el tema de la educación y los derechos sociales y económicos están tan mal defendidos en la actual Constitución que las propuestas que yo estoy haciendo para cómo organizar mejor, cómo garantizar mejor los derechos de las personas en la nueva Constitución son propuestas que espero sean acogidas por un amplio espectro. La verdad es que la Constitución actual es muy sesgada. Nos hemos acostumbrado a vivir con ella porque es la que se impuso y no ha sido fácil cambiarla, ya lo sabemos. Pero es muy sesgada. Entonces, en realidad, cuando uno quiere reponer una concepción de derechos sociales, de derechos económicos, culturales, de derecho a la educación, más o menos en el sentido que están establecidos en el mundo desarrollado contemporáneo, lo que uno tiene que proponer es una solución que sea convocante para que ojalá ese 80% de personas que querían cambiar la Constitución se sientan representadas. Entonces, mi visión en ese sentido es muy amplia. Yo espero que se entusiasmen con mi candidatura personas de un espectro político muy amplio, porque en realidad los derechos en Chile están muy mal garantizados, muy mal resguardados. Y eso va, yo diría, desde el centro genuinamente progresista hasta la gente de izquierda que ha peleado por esto hace mucho tiempo, y todo ese mundo yo espero convocarlo para participar en las votaciones y para votar por mí, que les insisto, tengo una visión en ese sentido que creo que es más bien alineada con lo que son las corrientes contemporáneas en el mundo desarrollado sobre cómo garantizar derechos económicos sociales. Gracias. Miriam, por favor. Cristian, yo leí ahí algunos documentos breves, digamos, que están publicados, que usted coloca, digamos, en la Constitución, señala que el tema de la educación es como un centro, ¿no? Un enfoque central. Y mi pregunta va en que, ¿cómo la nueva Constitución que esperamos, ¿no? Que salga, ¿no? de esta convención constituyente, ¿cómo puede garantizar el derecho a la educación? Claro, mira, la situación actual es que la Constitución pone el derecho a la educación de una manera, diríamos, muy simple, muy básica, muy mezquina, digo yo. Es egoísta con nuestras ciudadanas y ciudadanos. Necesitamos una Constitución que sea mucho más ambiciosa, y esto no es capricho, no es porque uno trabaje en educación. Yo llevo semanas conversando con las vecinas y vecinos de Santo Domingo, de San Antonio, de Cartagena. Vamos a llegar al Quisco y Las Cruces pronto, y Algarrobo también. Y para ellas, para las familias, es muy evidente que la educación es un derecho distinto al resto, porque es un derecho, en primer lugar, que habilita a las personas para otros derechos también. No es solo que es interesante educarse, que uno se forma, que uno quiere aprender, que eso ya lo hace muy importante, pero además, cuando uno se educa, uno está mejor preparado o una está mejor preparado para cuidar su salud, para cuidar la salud de los hijos, de las hijas. Cuando uno se educa, uno está mejor preparado para luchar por los otros derechos, el trabajo. Tiene más opciones de trabajo, puede defender mejor su trabajo, tiene más opciones, tiene mejor estabilidad. La ciudadanía, uno puede ejercer una ciudadanía mucho más crítica, más informada, como en este programa, por ejemplo. Las personas que, mientras más educadas, pueden ser estar mucho más alerta de las noticias falsas o de las distorsiones de los debates. Entonces, si uno revisa todo el resto de los derechos, la verdad es que la educación habilita a uno y a una para ejercer mejor el resto de los derechos. Eso las vecinas y vecinos lo tienen muy claro. Para todas las personas es muy evidente de por qué le ponen tanto empeño en educar a sus niñas, educar a sus niños y en seguirse educando a ellas cuando son adultas. Entonces, esa es la razón fundamental de por qué la educación tiene que estar en el centro de la nueva Constitución, como estamos diciendo. Por supuesto que el resto de los derechos económicos sociales también. Varios de los principios
que aplicamos a educación lo podemos aplicar a otros derechos, pero la educación tiene ese estatus superior en ese sentido, porque es habilitante. Y también por una característica bien importante que yo me he dado cuenta que a las personas les hace mucho sentido cuando lo hemos estado conversando también en las ferias y en las casas, porque es de los niños y las niñas. No, es un derecho que los adultos en realidad hacemos todo lo posible por garantizarlo, pero se lo garantizamos a las nuevas generaciones en primer lugar. Y ellas y ellos están en un periodo de formación. Entonces tienen en ese sentido todas las oportunidades, todo el mundo abierto, pero también si no somos capaces de hacerlo, todas las injusticias y todas las discriminaciones cargan sobre ellas y sobre ellos. Entonces, por eso creo, por todas estas razones, que la educación tiene un estatus superior y por eso es que tenemos que ponerlo así en la nueva Constitución. Claro. Para ahondar en la pregunta que le hizo Miriam Carmen, pero yo creo que habría que aclarar un poco porque da la impresión que en este país se implementó el tema que la educación, hablar de educación es hablar de universidades y que todo el mundo tiene que ser universitario y que por ende hay una cantidad de profesionales ahora que son de primera generación de profesionales de familias que nunca habían pasado por la universidad. Entonces, con la misma cantidad ahora, las universidades sacan profesionales como fábrica salchicha. Lo único que ha hecho es tener ahora profesionales con sueldo obrero, que antiguamente la separación era abismante. Entonces, entonces da la impresión que se hablara de esa educación y no la educación técnica, que en este país hacen falta técnicos. En Alemania hay 5 técnicos por cada profesional y en Chile hay 5 profesionales por cada técnico. Entonces, nos han vendido, siento yo, como se dice popularmente, la pomada, de que la educación pasa por ir a la universidad. ¿Qué opina usted al respecto Sí. con ese tema? Y sí, mira, bueno. Claro, son varios temas los que mencionaste. En primer lugar, cuando nosotros decimos derecho a la educación, nosotros digo, mi propuesta, lo que estoy planteando, ustedes se pueden, ahí están poniendo la página web, educacionconstituyente.cl. Sí. Si leen nuestra página web y nuestros artículos, lo que estamos proponiendo es que la educación sea un derecho desde la primera infancia hasta la educación postsecundaria. Entonces, no es solo poner el énfasis en la universidad, es poner el énfasis desde temprano y en la educación postsecundaria que, como tú bien dices, no debiera ser todo universitario. Yo siempre pongo este ejemplo. El estado de California tiene el sistema de universidades de élite más importante del mundo, probablemente. Si California fuera un país, sería el país con el sistema universitario más potente, porque California en los años 60 estableció la educación postsecundaria como un derecho universal de sus ciudadanos y ciudadanas, pero debajo de California, Los Ángeles, California, Berkeley, debajo de esas universidades top, están las universidades del estado de California y debajo de ellas están los community college, que serían como nuestros centros de formación técnica o nuestras universidades tecnológicas, como tú lo estás diciendo, y es a todo ese mundo al que las personas tienen derecho. No es que tengan derecho a ser médico, ingeniero, todo el mundo, sino que tienen derecho a seguirse formando y, por supuesto, si los estudiantes parten quizá en una carrera técnica, pero luego demuestran que tienen más motivación y más capacidades, pueden continuar estudiando carreras profesionales. Y entonces, es un derecho universal, la población está más educada, el mercado de trabajo tiene mucha más recursos humanos, mucho más calificados, pero no es que tengamos esta situación que tú estás diciendo de desacople entre la formación postsecundaria y el mercado de trabajo. Ahora, ¿por qué ocurre eso en Chile? Eso ocurre en Chile por 2 razones fundamentales. La primera tiene que ver con el mercado de trabajo, justamente, que es que en Chile al común de los trabajadores y trabajadoras se les paga muy poco y en cambio a los profesionales se les paga mucho. Entonces, la diferencia salarial entre profesionales y el resto de las personas en Chile es más de 10 veces. Depende de la estadística de los años, era 13 veces. En Europa, 3 veces. Entonces, es obvio que las personas se dan cuenta que la única manera de tener un sueldo razonable es siendo profesional universitario, pero eso tiene que ver con que en Chile los sueldos en general son muy bajos, los sueldos de la mayoría de las personas. Entonces, lo primero es que la educación ahí tiene, por decirlo así, una distorsión causada por los bajos sueldos del común de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Y la segunda razón es que la educación superior también en sí misma se organizó como un mercado. Entonces, las universidades privadas y también algunas públicas que tienen que competir en esa lógica de mercado, empiezan a ofrecer carreras como una estrategia de negocio. Y dado esto que estoy diciendo, ofrecen las carreras más baratas y ofrecen las carreras más baratas para ellas, pero que sean atractivas para la población también. Entonces se produce una, diríamos, especie de estafa,
pero que tiene un costo muy grande porque la mayor parte de los estudiantes se han tenido que endeudar para poder estudiar y, por otro lado, después no encuentran la oportunidad del mercado de trabajo. Entonces, el desajuste es bien grande. Ahora, eso tiene parte que ver con la Constitución y parte que ver con esta lógica de mercado en la que hemos hecho funcionar también al sistema universitario. Así que cuando yo digo que en la nueva Constitución tenemos que terminar con esa lógica de mercado, estoy también diciendo que este tipo de desajustes deberían resolverse. Gracias. Mira, Carmen. Me voy a permitir a leer algunos comentarios que están en nuestro chat, que insisto, como en todos los programas, de que está abierto, tanto para comentarios como para recibir preguntas, porque queremos que este programa sea altamente participativo, ¿no? María Patricia González dice, buenísimo. Bueno, esto en realidad es un mensaje positivo para Rafael, ¿no? Te dicen buenísimo, Rafael, seguramente a tus preguntas, ¿no? Tiene su fans club. María Patricia González, sí, parece, la misma persona dice, pero no, ahora viene para ti, ¿no? Dice, Cristian, el mejor candidato, lejos, ¿no? Y Nico Acuña nos dice, saludos. Bueno, está abierto, ¿no? Invitamos, ¿no? A los que nos están escuchando a comentar y a hacer preguntas. Yo quiero llevarlo ahora a un tema más amplio, ¿no? De derechos, pero en el ámbito ya de Estado social, digamos, ¿no? Vi un eslogan, ¿no? En su página web, algo así, que queremos un Estado social de derechos garantizado para todas las personas. ¿Qué podemos entender con esa frase, Cristian? Claro. A lo que me refería al inicio, que es que en Chile los derechos no están realmente en el corazón de la Constitución y de la institucionalidad y no son la principal prioridad en cada uno de sus campos. Mira, voy a partir con un ejemplo de la educación y lo voy a llevar a las otras áreas para que quede muy claro. Cuando en educación una mamá, estoy recordando una conversación de hace pocos días acá en Las Dunas, por ejemplo, en San Antonio, una mamá me dice, mira, mi hijo está en cuarto básico y ya va en el cuarto colegio, porque en realidad tengo que casi pedirle por favor a los colegios que me lo acepten, porque el niño tiene algunas dificultades de aprendizaje. Esa idea de que las instituciones defienden su interés, pero no se ponen al servicio del derecho al aprendizaje, en este caso inclusivo de todos los estudiantes, es lo que está en el corazón del problema de la libertad de emprendimiento por sobre el derecho a la educación en el caso de la educación. Cuando uno lo mira en las postulaciones, yo he recorrido Chile conversando con las mamás sobre esto, digo las mamás porque los papás desafortunadamente se hacen re poco cargo de la educación de las niñas y niños, pero cuando uno conversa con ellas saben que en realidad cuando uno postulaba a las escuelas seleccionaban a sus niños y no eran ellas las que seleccionaban las escuelas. Uno elige dónde lo eligen, así decían las mamás. Y la razón fundamental de esto es que el derecho de esas niñas, de esos niños y de esas mamás no está puesto en el primer lugar, sino que está puesta la libertad de emprendimiento en educación de las instituciones. Entonces, si al dueño de la escuela no le gusta la mamá, no le gusta la familia, no le gusta el niño, tenía todas las atribuciones para expulsarlo y excluirlo. Lo mismo pasa en las ISAPRES. Las ISAPRES son una empresa fantástica, pero resulta que las mujeres han sido históricamente discriminadas en las ISAPRES por su condición potencial de madres o las personas que tienen enfermedades preexistentes. Entonces, la salud no está organizada como un derecho para esas personas, sino que está organizada como un negocio para ciertas empresas para las cuales hay personas que son más rentables y personas que son menos rentables. Entonces, al final es una especie de seguro privado, no es un sistema de garantía de derechos de salud. Las AFP, los economistas y quienes defienden la AFP, dicen que son las empresas de inversión más rentables del mundo. Es un invento genial. José Piñera dijo que era solo comparable a la perfección con la Capilla Sixtina de Miguel Ángel en el Vaticano. Bueno, son fantásticas. Hay un puro detalle. Las chilenas y chilenos que jubilan tienen malas pensiones, pero es un detalle, porque las AFP son una empresa súper saludable. Eso es absurdo. Es parte del mismo absurdo. Es el absurdo de poner los negocios antes que los derechos de las personas. Y podríamos seguir con el resto de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, cuando decimos un Estado social de derechos, hay que reconocer que Chile no tiene un sistema, por ejemplo, de pensiones que de verdad funcione como tal, como seguro social, y no como una cuenta de simple ahorro individual.
La nueva constitución tiene que poner eso en el centro, volver a poner a las personas y sus derechos en el centro. Y todas las empresas, públicas o privadas, que trabajen en esos sectores para garantizar esos derechos, tienen que estar supeditados sus intereses al de las personas y no al revés como ha sido hasta ahora. Ahora, por supuesto que eso, como en todo ámbito de cosas, va a ser tan generoso o tan egoísta o tan pobre como el país vaya creciendo y enriqueciéndose. Pero vamos a ir todos como poniendo la prioridad de los derechos de las personas y no de del lucro de las empresas para ver cómo podemos avanzar. Digo esto, por ejemplo, porque hace poco estuve en un foro sobre educación y cuando dije educación postsecundaria gratuita, dicen, no, pero qué despilfarro de recursos si nosotros somos un país pobre, pero resulta que países más pobres garantizan la educación universal y Chile cuando era más pobre garantizó la educación primaria, universal y secundaria. O sea, es al revés, es porque uno quiere poner los derechos primero, es que se aprieta el cinturón, hace el esfuerzo y deja de tener otras prioridades. Así es que, ahora, por supuesto, nuestra educación no va a ser el día de mañana al tiro del estándar de Singapur o de Finlandia, pero va a ser la mejor educación que le podemos dar a todas las ciudadanas y ciudadanos de Chile. Señor Beley, a propósito de derechos que tantas veces nombró esa palabra en su respuesta recién, todo el mundo habla de derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una pensión digna, pero no se habla en la Constitución cómo se puede otorgar oportunidades a los jóvenes en una Constitución. ¿Qué derechos pueden tener los jóvenes en una Constitución? Claro, mira, por ejemplo, cuando decimos derecho a la educación postsecundaria, lo que estamos diciendo básicamente es que el Estado se haga cargo de financiar un sistema de oferta que esté disponible como ciudadanía, como derecho de ciudadanía para todos los jóvenes y las jóvenes del país. Es decir, que no sea condicionado al dinero de sus familias o a su capacidad de endeudamiento. Esto en el mundo, por eso cité el ejemplo de California. En California, por supuesto, que hay grandes universidades privadas. Existe la Universidad de Stanford y la Universidad de Sur California. Hay grandes universidades privadas. Pero la manera en que California garantiza el derecho es con universidades públicas. Se compromete con que sus universidades están a disposición de sus ciudadanos y ciudadanas como un derecho. Lo mismo hace Alemania, lo mismo hacen los países más desarrollados. Entonces, cuando uno dice que quiere garantizar un derecho, lo que está diciendo es que el Estado no es que va a ofrecer un voucher, no es que va a ofrecer una subvención, no es que le va a decir a la gente, usted peleense por un cupo. Lo que va a decir es, yo voy a crear una red de instituciones públicas que se pone al servicio de la ciudadanía y está abierta como un derecho. ¿Pueden cooperar también las instituciones privadas en esa red? Por supuesto, hay muchos ejemplos de cooperación público-privada en que instituciones privadas no compiten, sino que colaboran con el sector público para ampliar esas oportunidades de derechos. Aquellas que hagan eso, perfecto, pueden entrar a un estatus, a un régimen público, por decirlo así, de provisión de derechos, pero no mezclar, como hemos hecho acá, el lucro con la provisión de derechos, porque cuando uno en educación, por ejemplo, introduce el afán de lucro, lo que ocurre son las dinámicas que ya conocemos, que son de segregación, de exclusión y al final de baja calidad. Si lo peor que tiene los que han defendido el lucro en educación es que ni siquiera funciona para lo que ellos dicen, que es la calidad. Tampoco es que sea de mejor calidad. Las mejores instituciones privadas del mundo en educación son todas sin fines de lucro y son las mejores. Oxford, Cambridge, Harvard, Stanford. Eso es lo mejor que hay en el mundo, en el planeta sobre educación. Ninguna tiene fines de lucro. Entonces tenemos que, si de verdad queremos convencernos de que instituciones privadas pueden ponerse al servicio de las personas y del país, que lo hagan, pero reconozcamos que en este ámbito no son los negocios, son los derechos lo que manda. Mira, Carmen. Estaba pensando cuando lo escuchaba a Cristian y recogiendo también otros planteamientos que nos han hecho invitados candidatos constituyentes, que en el fondo, y bueno, y también en otros espacios de debate, no nos vamos a circunscribir solamente a Sala Ciudadana. Yo he concluido que en el fondo estamos en presencia de, digamos, de construir el Chile que soñamos, por así decirlo, ¿no? O por lo menos lo estamos conversando, lo estamos debatiendo. Este cambio de nuestro Chile es posible, podríamos decir que ya parte este cambio ya a partir, digamos, de estos conversatorios, estos debates o estas visitas que los candidatos a la zona, en la medida de lo posible también en términos de, por la pandemia, ¿no?
¿Ya estamos en presencia de un cambio? ¿Podríamos decir eso? Totalmente, Miriam, yo estoy totalmente de acuerdo con esa visión, porque mira, esta idea de que los derechos de las personas son un espacio de negocio y que eso es lo principal, o sea, que son un mercado, es la idea que nos han metido en la cabeza no solo a través de un discurso, sino a través de cómo funciona la cosa. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? La cosa funciona como un mercado. Entonces, la derecha dice, mira, el derecho a la educación, lo más importante es la libertad de los padres para elegir. Entonces, los padres son los responsables. Si tú tienes buena educación, dale un beso a tu mamá. Si tienes mala educación, cóbrale a tus papás la cuenta, porque ellos eligieron mal la escuela, eligieron mal el liceo, ellos no supieron elegir. Es absurdo. El derecho de los niños y las niñas a la educación no debiera depender de si una mamá es buena o mala compradora de educación. Entonces, las ideas más elementales sobre cómo se entiende el derecho a la educación en el mundo, en Chile, bajo esta constitución y las políticas y las instituciones en las que hemos tenido que vivir, se han trastocado. Entonces, la idea de que cada uno se rasca con sus propias uñas, de que no hay valores colectivos, de que el Estado en realidad no garantiza los derechos, son ideas completamente ajenas a esta cultura neoliberal que se nos ha impuesto. Afortunadamente, el cambio cultural ya comenzó. Las personas ya nos dimos cuenta de que esta lógica no nos lleva muy lejos. Los valores sociales se destruyen, en lugar de integrarnos nos segregamos. Mira las ciudades, lo mismo que estábamos diciendo antes, el derecho a la vivienda no lo mencionamos, mencionémoslo ahora. Las ciudades, ¿qué las tiene que planificar? ¿La colectividad o las empresas constructoras? El derecho a la vivienda, ¿puede el Estado intervenir en algún sentido el precio del terreno o de las viviendas, de los arriendos? ¿O es una libertad completa de las empresas? Por supuesto que el derecho a propiedad es importante y hay que respetarlo, pero debiera supeditarse al derecho a la vivienda digna. Y familia, nuestro litoral central está lleno de tomas, de gente que no tiene viviendas y ha tenido que tener esta solución improvisada y a la fuerza y desregulada y en condiciones precarias. Entonces, pienso yo que Chile, la idea de que Chile despertó es una idea que por supuesto pareciera como que despertó de un día para otro, así como en una pesadilla, pero lo cierto es que venimos en esta discusión hace mucho tiempo. Cuando yo les converso sobre la no discriminación, por ejemplo, ¿es razonable que una mamá que eligió un colegio lleve a su niña al colegio y el colegio que funciona con recursos públicos, es decir, con los impuestos de esa misma madre, le diga, no, su hija no nos sirve porque seguro que nos va a bajar el CIMSE, porque es muy inquieta, porque es medio distraída? No es razonable. Y sin embargo hemos vivido con eso por 40 años. Cuando yo planteé este asunto en UNICEF, yo comencé a hablar de esto en UNICEF hace 20 años, el cardenal Esati era encargado de educación de la conferencia episcopal. Le puso un reclamo a UNICEF porque dijo que esto era conflictivo decirle esto a las familias. Porque ellos, sus escuelas, él decía, tienen que tener el derecho de aceptar o expulsar a quien quiera. Bueno, yo creo que Jesucristo debe haber estado bien incómodo con un representante suyo, el que abrazaba a las prostitutas, se juntaba con los leprosos y apoyaba a los extranjeros, de haber estado bien incómodo con esa idea del arzobispo. Entonces, las ideas más básicas sobre integración social, inclusión, no discriminación, las hemos tenido que tragar y guardar en el bolsillo por demasiado tiempo. Yo pienso que el cambio cultural ya comenzó ya. Ya la gente ya no se traga esa idea de que cada uno se tiene que rascar con su propia uña y sálvese quien pueda. Oye, don Cristian, bueno, hay que sacarle el jugo a usted como experto en tema de educación. Voy a seguir con el tema de la educación. Todos los candidatos, hasta la derecha, ahora habla ya con frases cliché, ya todas copiadas, una educación digna y de calidad, gratis y de calidad. Ahora discutirle qué es lo que es la calidad, porque cómo nos vamos a poner de acuerdo, porque a ningún candidato le escucho hablar de una innovación curricular, ni ya de una ecuación por la sustentabilidad del medio ambiente o la preparación para una ciudadanía democrática, que esos temas les puede doler a algún segmento de la sociedad, que por qué hay que enseñarle eso en una malla a un alumno. Entonces, es fácil hablar de educación gratuita y de calidad, pero entonces ahora tenemos que discutir qué es lo que es calidad. Claro, mira, muchas gracias, Rafael. La verdad es que si uno quiere partir desde la Constitución, la propia Constitución hace una definición muy pobre de lo que es la educación. Es una definición del siglo XIX en realidad. Pero lo peor ni siquiera es lo que está en la Constitución. Lo peor es lo que ha venido después en las políticas, que es que
dado que el mercado funcionaba tan desreguladamente y no proveía nada de algo como calidad, voy a ir sobre ese punto, a los tecnócratas de la educación se les ocurrió, muy inspirado en ideas economicistas, se les ocurrió que la mejor manera de producir calidad era comparando las escuelas en ranking de pruebas estandarizadas como el CIMSE y dándole incentivos a las escuelas. Si es que les va bien, les pagamos más por el CIMSE. Si les va mal, se les paga menos. Esa es la idea básica de cómo hemos tratado de regular el mercado, incentivando la competencia a través de ranking en pruebas estandarizadas. Eso está lejísimo de lo que es calidad. Y sin embargo ha sido la definición de lo que es calidad en la práctica. No estoy diciendo que eso esté escrito en alguna ley, pero en la práctica yo recorro las escuelas y los liceos de Chile. Tengo 4 libros publicados sobre lo que me estás preguntando. Y en la práctica, profesoras, profesores y estudiantes saben que calidad es sinónimo de cuántos puntos en el CIMSE o en la PSU sacaste. Y sin embargo, todo el mundo entiende que eso realmente es una versión muy empobrecida de lo que esperamos de las niñas, de los niños y sus profesores. Lo que yo pienso es que tenemos que definir la calidad en un sentido, mejor, la educación, la buena educación, en un sentido, creo que la mejor palabra la usan los propios educadores de Chile, en el sentido integral. Es el concepto que ellos usan y yo creo que hay que rescatarlo. La educación integral, en el sentido de que, por supuesto, hay una dimensión cognitiva, intelectual, pero fíjate que nosotros hicimos una investigación sobre ese aspecto en Chile y claro, el énfasis de nuestra educación es cognitiva, pero a un nivel básico, no es cognitivo de habilidades superiores. Doy un ejemplo. Le enseñamos a los niños a reconocer cuál respuesta es correcta o incorrecta en una prueba estandarizada, pero no le enseñamos a pensar por sí mismos, no le enseñamos a tener una lógica indagatoria, a hacerse preguntas, cuestionarse, plantearse hipótesis, que son claves para lo que tú estás diciendo, la ciudadanía. Porque después viene cualquier político y dice que está de acuerdo con la calidad y con la educación y bastaría con buscar un poquito en internet qué fue lo que dijeron cuando había discusiones sobre esto y entonces darse cuenta de que es muy fácil, de que el papel aguanta todo. Entonces tener una ciudadanía crítica e informada supone habilidades cognitivas superiores y esas en Chile están muy postergadas por este afán muy básico. Lo segundo es que la buena educación supone habilidades sociales también. Saber comunicarse, saber hablar, saber interactuar en un espacio diverso. Nuestras ciudades ahora son diversas. Antes éramos solo los chilenos porque éramos un país, como decían los historiadores, éramos una isla, rodeado de mar, montañas y desierto. Ahora no, ahora estamos abiertos a un país mucho más cultural, multicultural, mucho más complejo. Y el mundo se ha hecho más complejo. Entonces, las habilidades sociales son imprescindibles. Las personas tenemos que tener capacidad de interacción social. Y esas en Chile, nuestro estudio mostró, casi no se desarrollan. La educación ciudadana casi no se desarrolla. En tercer lugar están las cuestiones personales, la dimensión emocional propia, interna, la psicología, diríamos, la personalidad. Si los estudiantes tienen un proyecto de vida, si son capaces de motivarse, si tienen autoestima, si son capaces de tener propósito, si entienden las dimensiones éticas de su propia acción, en fin, el sí mismo. En esta pandemia, fíjate que la necesidad de mantenerse enfocado, de mantenerse motivado, de no achacarse, de no angustiarse, son críticas. Y esas habilidades intrapersonales, nuestro sistema escolar casi prácticamente no las desarrollaba. Ahí, por supuesto, incluyo todos los temas de artes y de construcción del sí mismo, del proyecto de vida. Entonces, esa es la definición de lo que tú me estás preguntando por calidad, que se entiende hoy día en el mundo, es lo que se llama habilidades para el siglo XXI. Eso es lo que tenemos que poner como horizonte formativo y después tenemos que ser consecuentes y dejar de tratar de que todo el mundo conteste una prueba y lo pongamos en un ranking y creamos que eso es calidad. Perfecto. Recuerdo Bien, que una profesora en un colegio de aquí de la provincia se creía chistoso porque los niños aprendían de memoria poemas de Neruda que no entendían nada, pero se los sabían de memoria. Entonces, ya en la escuela era brillante por aquello. Saquen conclusión qué escuela, cómo se llamaba. Bueno, Miriam Carmen, por favor. Ya. Voy a leer una pregunta que está en el chat, ¿no? Del señor Julio Ramón Plaza. Él dice, estimado señor Beley, me gusta mucho cómo señala el papel del Estado sobre la educación, pero ¿el cambio que hay que realizar es muy radical? ¿Cree usted que es posible y con qué herramientas? Claro. Sí, mira, muchas gracias, Julio. Es muy radical porque la educación pública en Chile más bien va camino a la desaparición. Se ha jibarizado, se ha empequeñecido y aparte de todo lo que hemos estado conversando de por qué, ¿verdad? Que es toda esta lógica de mercado, lo que se agrega fue la municipalización.
dentro de las reformas que acompañaron a la Constitución de 1980 se agregó la municipalización, que fue la idea de que el Estado chileno se deshacía de las escuelas, se las entregaba a los municipios, pero se las entregó sin cariño, diríamos hoy día, ¿eh? Se las entregó sin generar las condiciones institucionales y financieras para que resultara. Entonces los municipios, que son en general bastante pequeños, precarios, que son institucionalmente débiles y que tampoco tienen la especialidad de la educación, si para los municipios las tareas son múltiples, se vieron con una papa caliente que en realidad en prácticamente todo Chile no funcionó. A mí me da risa cuando dicen, no, es que el alcalde le puso poco empeño, al alcalde no le gustaba la educación, pero ¿cómo puede ser que 350 alcaldes por 40 años no le hayan puesto empeño? Es obvio que lo que hay acá es un problema institucional. Si no, tendríamos al menos 30, 40 tremendos ejemplos de municipios de educación municipal, y la verdad es que no tenemos prácticamente ninguno. Entonces, el diseño institucional de la educación pública está mal. Por eso es muy importante apoyar el proceso de desmunicipalización, terminarlo y fortalecer un nuevo sistema de educación pública. Pero, por supuesto, como Julio lo está insinuando, esto va a tomar mucho tiempo, pero si no se comienza, va a tomar mucho más tiempo. Necesitamos un sistema público con el cual el Estado se comprometa. Si ese sistema sube los estándares, lo que está demostrado en el mundo es que los privados tienden a subir los estándares. Pero si nosotros le damos a los privados un sistema, le ponemos al lado un sistema precarizado público, los privados no tienen ningún incentivo para subir los estándares. Lo digo de otra manera. Cuando las familias eligen escuela, si lo que uno les dice es, mire, ¿usted quiere la escuela en que las puertas están cerradas, los baños limpios y en la sala hay materiales? ¿O quiere la escuela en donde quizás su niño nadie lo cuide, salga arrancando porque el portón no le importa a nadie y quizás alguien le pegue porque nadie le enseña disciplina a los estudiantes? ¿Qué escuela quiere? Si esa es la elección, es obvio que la primera escuela no tiene en realidad ningún incentivo para ofrecer una buena educación. Basta con que les diga a la familia, mire, aquí su hijo va a estar seguro. Y al final esa es la principal motivación por la que la gente elige escuela. Entonces es muy básico la razón por la que la educación pública está desapareciendo. Si le ponemos empeño a la educación pública, le vamos a subir los estándares a todo el sistema. Además que la municipalización de la educación sirvió para clientelismo electoral de los alcaldes, porque la de redes que se tejen ahí, de trabajos, profesores, bueno, es un tema que da para otro debate algún día. No, es el mismo debate, porque la profesionalización del campo educacional es clave. Cuando yo digo que es la garantía del derecho a la educación, lo que estoy diciendo es que esa institución tiene que ser muy profesional, incluyendo la docencia. Entonces hay que subirle los estándares de profesionalización, que es lo contrario de lo que tú estás diciendo, justamente porque ha habido exceso de politización y porque la educación ha sido vista como un botín para esos favores políticos. Esa es diríamos, la lápida final del proceso de municipalización. Claro. El mercado y después la corrupción política. Y ahí terminamos con la educación pública. ¿Algún día la meritocracia tendrá oportunidad igualitaria en Chile, a su juicio? Mira, sobre eso hay que darle una vueltecita más. Es verdad, Chile es una sociedad muy clasista, y lo sigue siendo. Es una sociedad casi estamentaria, en que la élite de allá arriba vive en el mundo de Bills y Pap, se reproducen, se casan entre ellos, se contratan entre ellos, se premian entre ellos y se aplauden entre ellos. Esa pequeña élite de allá arriba tiene una distancia gigantesca con el resto de la sociedad. Entonces, lo que los estudios muestran es que esa élite no se comporta meritocráticamente, se comporta como redes de clubes, de amistad, de parentesco, cerrada. Eso explica probablemente buena parte por qué no seamos un país competitivo y eficiente, porque ni siquiera son meritocráticos, ese es el problema. Entonces, claro, frente a esa élite, esa oligarquía, ese modo estamentario casi que tenemos como sociedad, defender la meritocracia es muy importante. O sea, que las mujeres, igual trabajo, igual educación, igual pago. ¿Cómo puede ser que los hombres reciban más? Pero también cualquiera que vino de cualquier lugar y no los familiares, que son mejor pagados o contratados porque no recibieron, no se sometieron a una competencia. Entonces, es importante defender en ese sentido la meritocracia, en el sentido de que rompamos los clubes cerrados de la élite. Pero, te agrego algo, el concepto de derecho y justicia
que yo estoy defendiendo va incluso más allá de la meritocracia, porque el derecho a una buena vida, el derecho a una buena educación y a ser respetado y a tener oportunidades de desarrollo, incluye también a aquellos que quizá tienen más problemas, más dificultades y que no van a ser los campeones del mundo. Todas las personas tienen derecho, como lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Todos los niños y niñas tienen derecho a desarrollarse al máximo de su potencial. No tenemos que después hacer como que el resultado de eso es un ranking en el que tenemos que premiar, ahora no del CIMSE, sino de las oportunidades de vida. Y aquellos que son más listos, más pillos, más competitivos, esos van a tener todos los premios y el resto va a tener que ahora conformarse con decir, bueno, tuve la chance, pero perdí porque era más malo. No, una sociedad de derechos va más allá de la meritocracia. Es una sociedad en la que sabemos que como comunidad nos cuidamos entre todos y todos tenemos un cierto estándar de vida, un cierto estándar de respeto que es independiente de si somos los más campeones o no. Gracias. Miriam Carmen. Bien. Estamos en el minuto, ya estamos en los 40 minutos. Cristian, el señor Julio Ramón Plaza dice, muchas gracias, señor Veley, por su respuesta. Bueno, gracias, Julio. Una pregunta más bien de tipo de mecanismo, yo diría, ¿no? En relación a que podríamos pensar que de alguna manera los vecinos de la provincia de San Antonio podemos de qué manera participar también en escribir esta nueva constitución. Sí, mira, esto no es puro ir a votar. Yo he estado conversando con las vecinas de toda la provincia y la idea de que los políticos vienen a pedir el voto, después no se aparecen más, de que la gente después se las arregla, se manda a cambiar, es una idea que tristemente me la repiten una y otra vez las personas con las que converso. No, esto no es por ir a votar. La participación de las personas ha sido clave para gatillar el proceso constituyente y va a tener que seguir siendo clave para que la Convención Constitucional se mantenga escuchando a la ciudadanía. En el caso particular nuestro, nosotros creamos una plataforma que llamamos educacionconstituyente.cl, educacionconstituyente.cl, en que para todas aquellas personas que les interese al menos la educación, tienen ahí un espacio para expresar sus ideas, sus opiniones, y mi compromiso es que vamos a sistematizar eso y lo vamos a llevar a la Convención Constitucional. Además, estamos organizando foros, debates, encuentros dentro de las limitaciones de la pandemia. Se pueden poner en contacto con nosotros, con el equipo, para organizar esos foros. Y con mucho gusto conversamos, porque lo importante es conversar, es compartir la idea. Las ideas adquieren fuerza cuando se hacen sentido común. Y hemos sido sometidos por un sentido común del mercado, la competencia y el arréglatelas como puedas, y ojalá jodiéndote al del lado, porque en realidad aquí es la ley de la selva, por mucho tiempo. Entonces tenemos que construir un nuevo sentido común, que es el sentido común de la solidaridad, de la justicia, de las oportunidades, de los derechos. Así que sí, hay que seguir conversando mucho, y yo veo el trabajo de los constituyentes y las constituyentes después como un trabajo siempre vinculado a la ciudadanía. No puede ser que elijamos un grupo que se encierre bajo 4 paredes. Eso no tiene no va a tener ninguna validez, ninguna legitimidad. Creo que todas las discusiones de la convención van a tener que ser abiertas, públicas, todas las votaciones, todo lo más transparente posible. Bien, muchas gracias. Rafael, te paso el micrófono porque ya estamos en 44 minutos y sí, si quieres hacer alguna pregunta. Una pregunta corta, como para, ya estamos finalizando. Ya, el tema de la educación está claro que es su bandera de lucha, pero ¿tiene una segunda bandera de lucha que le gustaría hincar el diente en esta nueva constitución? Mira, expliqué que no es solo la educación, son todos los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, son todos los derechos. Lo que pasa es que la conversación nos lleva más a la educación porque es mi área y porque las preguntas vamos para allá, pero insisto, hay principios básicos de no discriminación, de justicia, de interés superior de las personas por sobre el lucro que se aplican a la salud, a la vivienda, a las pensiones, al trabajo. Así es que cuando decimos Estado social de derechos estamos diciendo eso, no es un rótulo vacío que ahora los oportunistas de derecha se quieren tomar. Ahora, el segundo tema para mí importante es el tema de la descentralización. Yo soy de San Antonio, me crié en San Antonio, estudié en San Antonio, por supuesto, después para ir a la Universidad de Chile me tuve que ir y he sido profesor de la Universidad de Chile mucho tiempo, pero yo me siento muy vinculado al lugar donde nací. Acá están mis amigas, mis vecinos, mi familia. La casa en la que estoy ahora es la misma en la que estudié para irme después al liceo y a la escuela.
Entonces, creo que la descentralización del poder, no solo de esa elite de la que yo hablé, sino también de Santiago versus las regiones, y después de Valparaíso versus el litoral. ¿Por qué tenemos que siempre elegir solo gente de Valparaíso? ¿Por qué todas las decisiones en la intendencia regional y no también en las comunas, en las provincias? Entonces, el poder local, la distribución del poder hacia las comunidades es muy importante. Y creo que eso va a ir tomando cada vez más fuerza, porque es el mismo concepto de por qué las mujeres tienen su espacio ya ganado y van a tener que ganárselo ahora en el poder real de la economía, de los directorios, de los sueldos, pero también los pueblos originarios y también las regiones y las provincias que han sido, diríamos, sometidas al centralismo de Chile. Son todas manifestaciones de lo mismo, la concentración del poder en Chile. Así es que esa, si me preguntas, sería la segunda bandera de lucha. Bueno, gracias. Cristian, te dejamos el micrófono para que ya puedas despedirte. No, muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Rafael. Ha sido una conversación muy, muy, muy linda. Espero que muchas vecinas del Tao, el Quisco, Las Cruces, Algarrobo nos hayan escuchado. Estamos haciendo todo lo posible por llegar a todas las puertas bajo las limitaciones de esta pandemia, pero vamos a estar por allá también conversando, y si no es físicamente, virtualmente por estos medios, para que se animen para participar en este proceso. Es el proceso eleccionario más importante de nuestra vida. Vamos a cambiar la Constitución democráticamente como no se ha hecho nunca en la historia de Chile. Paritaria, además, para el caso de las mujeres es una lucha que yo celebro, y fantástico que estemos en esa todos ahora. Pero además es importante porque, como dije, creo que es bueno que nos activemos en las provincias, en las ciudades más pequeñas, y no estemos siempre dependiendo de las autoridades y los candidatos y candidatas de Valparaíso, Viña del Mar. Así es que se animen las vecinas y vecinos por esta candidatura, y sientan en mí a una persona de acá que puede llevar la voz, como lo he peleado en el Congreso antes, como lo he peleado en la universidad, en la academia antes, bueno, lo puedo pelear también en la Convención Constitucional. Gracias, Cerveley. Muy agradecido. Bien, mira, Carmen, ¿por qué despide sí. el programa y no le hace saber a la gente que está observando, escuchando acerca del debate de alcaldes que se nos viene? Sí. Antes de anunciar los invitados de mañana de Sala Ciudadana, quiero decir que Sala Ciudadana está invitando a los candidatos a la Convención Constituyente con el criterio de invitar a quienes son representantes de la provincia, ¿no?, de San Antonio. Ese es el criterio, porque son 77 candidatos, entonces no podíamos entrevistarlo a todos. Pusimos como criterio los candidatos que son de la provincia de San Antonio o aquellos que están siendo apoyados por organizaciones de la provincia. Mañana Sala Ciudadana vuelve, ¿no?, a los candidatos, ¿no?, a concejales, ¿no?, por la comuna del Tao. Concretamente va a estar el señor Ariel Scorsoni, que es del Partido Socialista, y el señor David González, que es del Partido Comunista. Entonces, estando así la dupla, lo esperamos entonces mañana a las 19 horas ya en este horario, ¿no?, principal. Creo que ya no hay nada más que decir. Muchas gracias. Invitamos a Cristian Beley a que, si hay algunas preguntas que quedaron en el chat, pueda visitar Sala Ciudadana. La página también de Las Cruces por Siempre y para Siempre están abiertas para continuar este debate ya, digamos, a nivel ya más personalizado. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hasta Sala Ciudadana, hasta mañana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muy bien, me parece.